Zelensky se prepara para enviar 40.000 militantes a la región de Kursk, según MK. Y según MK, hay un grupo en la región de Sumy listo para ser transferido. En la región de Sumy, 40.000 soldados y 600 equipos están esperando el comando para atacar, dijo el operador de drones con el indicativo Moisei. El analista militar, el coronel Timur Sirlanov, sugirió que las Fuerzas Armadas de Ucrania planeaban llegar a la planta de energía nuclear de Kursk en Kurchatov, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. 40.000 militantes, Alberto, es lo que dice. Pues ojo, porque esto evidencia que el plan ucraniano es el de intentar conservar como última opción algo de territorio en Kursk para, de algún modo, condicionar las negociaciones con Putin. Y estamos hablando de que en Kursk se están acercando a los 50.000 soldados bajas que ha tenido Ucrania. Recordemos que aquella escaramuza comenzó, por los datos que teníamos, con unos 25.000, allá por el 6 de agosto de este pasado 2024. Bueno, pues han llegado ya a 50.000 bajas. ¿Cuántos soldados en realidad ha enviado Zelensky a caer en ese frente? Ojo, porque 40.000 más, ¿de dónde los va a sacar suficientemente entrenados? También nos ha traído Miguel mucha información de las condiciones precarias a las que iba esos soldados al frente y que conocíamos una vez eran ya hechos presos por los soldados rusos. Otra carnicería, amigos magos. Y de hecho, si los soldados que van a Kursk fueran mínimamente cualificados, es porque se van a tener que retirar de otras zonas especialmente sensibles, como ya nos lo traía ayer Miguel, Pokrovsk, zona de Donbass. Veremos, Miguel. Interesantísima esa noticia de última hora. Vamos. Bueno, pues seguimos. El tiempo se acaba. El equipo de Donald Trump dio 100 días para resolver el conflicto en Ucrania y señaló el principal error de Biden. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene la intención de hacer concesiones al líder ruso Vladimir Putin, dijo el enviado especial de Trump para Ucrania, Kate Kellogg. También se dieron 100 días para lograr resultados en el acuerdo. Ojo, para lograr resultados. Pero ahora vamos a ver la cifra real y el espacio temporal real que se ha dado para poner fin al conflicto. La gente tiene que entender que no está tratando de darle nada a Putin o a los rusos, dijo Kellogg sobre la situación. Según él, Trump está tratando de salvar a Ucrania y preservar su soberanía. Sé que el tiempo se acaba. Me gustaría fijarme una meta a nivel personal y profesional. Establezcamos un plazo para lograr resultados en la resolución de conflictos en 100 días. Pero realmente, Trump, tal y como dice este artículo, le dio a Zelensky 6 meses para poner fin a la guerra. Enfatizo, no para detener las hostilidades, sino para terminar el conflicto. Y Kellogg lo confirmó ayer. Según el parlamentario ucraniano, la campaña electoral ha sido contada de facto. Y si el jefe del régimen de Kiev sigue resistiéndose a la paz, se llevaría a cabo sin él. Ultimátum en toda regla. Intentan, el señor Kellogg, que ahora de algún modo ha tomado la portavocía de las negociaciones con Rusia, las negociaciones de Trump, incluso antes de llegar Trump al poder, ya le estamos viendo en muchos medios estadounidenses realizando declaraciones. ¿Cuál es el problema? El problema es que de algún modo intenta salvar la cara de Estados Unidos. Aparecía en esas declaraciones, no sé si habéis visto el vídeo, es bastante revelador, aparecía Kellogg diciendo que que Ucrania va de algún modo a mantener su postura y que todo va a estar bien y que escuchadlo si podéis, lo errático de esas declaraciones. ¿Cómo puedes pretender hacer ver que Estados Unidos no va a perder esa guerra proxy de Ucrania si ya le estás dando un ultimátum a Zelensky? Si tú a Zelensky ya le estás diciendo que tiene 6 meses para terminar el conflicto, es por 2 razones. Primero, porque él tiene la capacidad de terminarlo, si no, no le vas a dar el ultimátum. Y segundo, porque tú tienes el poder de obligarle a terminarlo. En ese ultimátum no entra Putin. Luego, claramente, ya estás hablando en tu actitud de una renuncia, de una retirada clarísima de Ucrania de su propio conflicto. Con lo cual vamos a asistir, por lo que se está viendo ya,
entrada de Donald Trump en el poder va a ser dentro de 10 días, a un mensaje en los medios estadounidenses por parte de la administración Trump para de algún modo intentar hacer ver que no están perdiendo la guerra. Si Ucrania pierde la guerra, Estados Unidos la pierde también. Mientras claramente evidencian que le obligan a Zelensky a rendirse. El Kremlin no va a aceptar otra opción que no sea esa. Y es que el problema que ha tenido Estados Unidos siempre, y lo comentamos desde el principio, es que Rusia en ningún momento hizo un alarde de pretensiones en la guerra. Simplemente pidió 3 cosas, una de las cuales era imposible, desnazificar, pero hablaba de desmilitarizar y la neutralidad de Ucrania. Y luego, si te niegas y tenemos que entrar, que es lo que hizo Rusia, los territorios de Donbass. Esos son los mínimos. Y eso, no hay nada en esa fórmula, salvo lo de desnazificar, que es algo muy sui generis, no hay nada en esa fórmula a lo que pueda renunciar Rusia. ¿Va a renunciar Rusia a los territorios? Obviamente no. Le han hecho luchar por ellos. Tiene que cobrarse su precio. La realidad del terreno, así lo llaman los rusos. ¿Va a renunciar a la neutralidad de Ucrania? Es decir, ¿va a aceptar cualquier condición que permita en un futuro cercano o lejano a Ucrania entrar en la OTAN? No. Y tercero, ¿va a permitir una tercera parte de los acuerdos de Minsk, mediante la cual se habla de muy buenas palabras, de mucha paz y mucha historia, mientras en realidad se gana tiempo para militarizar Ucrania? Obviamente no. Luego, si eso es así, se va a aceptar todo aquello que le ha hecho entrar a Rusia en guerra. Eso, aceptar todo eso, significa rendirse. Y eso es hacia donde va la administración Trump. Por una parte, con los hechos, ultimátum a Zelensky, y a la contra con las palabras. No, Ucrania va a mantener una buena posición. No. Va en camino de la rendición, veremos si tardan 100 días o 6 meses. Pero camino de la rendición. Se nos había quedado en el tintero que, en este caso, Kellogg ha comentado que Trump quiere terminar cuanto antes y lo más rápido posible con el conflicto. Veremos si lo logra. Ha enfatizado que tiene la intención de negociar tanto con Putin como con Zelensky. Y Kellogg ha señalado que uno de los errores claves del actual presidente Joe Biden ha sido la falta de participación en el diálogo con Putin. Veremos a ver si Donald Trump, yo sé que Medvedev, que lo traemos a continuación, tiene muchas dudas de la rapidez en la resolución, pero veremos a ver si se produce o no. Sí, porque fíjate, Miguel, que un plazo de 100 días da mucho margen a los globalitaristas para generar falsas banderas y provocaciones todavía más importantes de las que se han generado. El problema que tiene Donald Trump es que no va a tener dominio, incluso siendo presidente, de lo que sucede en el frente. Él va a mantener el discurso, va a mantener el intento de negociaciones, pero tiene un grupo de países europeos que podrían buscar su propia agenda globalitarista durante ese proceso. 100 días son muchos días. Fijaos que en todo lo que ha pasado desde el 5 de noviembre que sale elegido Donald Trump hasta ahora, no han pasado 100 días. De hecho, ¿qué han pasado? ¿50 días? No, más de 50 días. Estamos hablando de ya habrían pasado 60, 70 días. Fijaos todos los hechos que se han producido desde entonces. Y ese margen a la desesperada es todavía mayor. Con lo cual, ojo con esos ultimátums, porque son muy amplios. Perdona, Miguel, sí. Luego os vamos a contar, que lo hablaba antes, cuando estábamos preparando el programa con Alberto, cómo la administración Trump va a tratar de mover hilos para poner a alguien de su cuerda al frente de Reino Unido. Y es muy importante porque ahí se le abrirían las puertas a Estados Unidos para actuar prácticamente con total libertad en cualquier ámbito a nivel internacional, Alberto. Pero viene la noticia. Esa noticia que nos trae luego Miguel es una de las más profundas e interesantes del día, aunque no esté demasiado quizás en las portadas de los medios digitales. Interesantísima. Ya veréis, porque tiene mucho trasfondo. Luego lo explicamos. Miguel, vamos con más. Bueno, pero antes de esa noticia, ¡ojo! ¿Cuál dato? Decía José María García. Que Donald Trump va en serio.
Y el equipo de Donald Trump ha advertido seriamente a Dinamarca que se tome muy en serio la compra de Groenlandia. Los asesores y aliados de Donald Trump han advertido a las autoridades danesas de que el presidente electo de Estados Unidos va en serio con su plan de comprar Groenlandia, informa CNN, citando fuentes en Dinamarca. El país escandinavo está sopesando cómo responder a las ideas del político republicano, les ha dejado fuera de juego, para no provocar una ruptura con su socio de la OTAN. El ecosistema que apoya esta idea es totalmente diferente ahora de lo que era en 2019 cuando Trump lo propuso por primera vez, dijo al canal un funcionario en Copenhague. Esto parece mucho más serio. Los funcionarios daneses creen que mantener una conversación franca sobre las declaraciones de Trump, en lugar de sugerir que no va en serio, probablemente sea la única forma de evitar una crisis. Con este fin, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, señaló el miércoles la intención de su país de discutir la cuestión con más detalle con la futura administración Trump, destacando que Copenhague está dispuesta a cooperar aún más estrechamente para garantizar que se cumplan las ambiciones estadounidenses. Y fijaos, relacionado con este artículo, y ahora ya le doy paso a Alberto, Mike Waltz, asesor de Donald Trump, dice, no se trata solo de Groenlandia, se trata del Ártico. El congresista Mike Waltz, futuro asesor de seguridad nacional, destacó la importancia de Groenlandia para su país, indicando que no solo la isla, sino también la región ártica son de interés para Washington. No se trata solo de Groenlandia, se trata del Ártico, dijo durante una entrevista con Fox News. En este contexto afirmó que Rusia trata de convertirse en el rey del Ártico con más de 60 rompehielos, algunos de ellos propulsados por energía nuclear, agregando que Estados Unidos tiene 2 y uno acaba de incendiarse. Se trata de minerales críticos, se trata de recursos naturales, se trata que a medida que las capas de hielo polar retroceden, los chinos están fabricando rompehielos y empujando hacia allí también. Así que es petróleo y gas, es nuestra seguridad nacional, afirmó Mike Waltz. A continuación, el presentador dijo que los minerales se encuentran en Groenlandia y preguntó dónde se albergan petróleo y gas. Están en el Ártico, todo está al norte de Canadá, respondió Mike Waltz. Dale, Alberto. Ya nos comentábamos que de los 3 territorios a los que había hecho referencia Donald Trump, las razones que movían esas palabras eran muy distintas y los objetivos también. Sin embargo, que en el caso de Groenlandia la cosa iba más en serio de lo que a priori se estaba planteando toda la comunidad geopolítica y sobre todo Dinamarca. Y es que el caso de Panamá obviamente tiene como sentido el de conseguir una rebaja en las tarifas de tránsito que tiene que pagar a día de hoy Estados Unidos, que es el país que más paga porque es el país que más utiliza el canal de Panamá. En el caso de Canadá, claramente es una presión para renegociar las condiciones que han llevado a ese acuerdo de 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, y en las que Donald Trump dice que Estados Unidos se encuentra en desventaja. Sin embargo, el caso de Groenlandia es muy distinto y ahí las cosas van muy en serio. No se trata de bases militares solamente, porque esas bases militares ya las tienen y a poquita presión que hicieran, sin necesidad de elevar la voz en medios de comunicación, conseguirían colocar nuevas bases militares. No se trata solo de eso, se trata de muchísimo más. China ya había asomado su morro por Groenlandia, cosa que en realidad no tiene ningún futuro. Cuando dicen, no, cuidado que va China. No, mientras estemos hablando de un territorio que pertenece a Dinamarca, a un servil y obediente títere de los Estados Unidos, ahí no hay ningún peligro con China. El problema está en que si se proyecta una guerra contra China, se va a necesitar un flujo mayor de minerales, de tierras raras, de combustibles y de todos los recursos naturales que, oh casualidad, tiene Groenlandia. Yo la semana pasada, cuando surgía la noticia, me la presentaba mi querido coronel Pedro Baños en su canal, empecé a darle vueltas al asunto y claramente lo que evidencia es que lo que hay detrás de Groenlandia no es tanto Rusia como, hombre, el control del Ártico, no, es China, que no solamente también pretende controlar el Ártico, sino que además es dueña de gran cantidad de los recursos que a día de hoy también posee Groenlandia,
Y obviamente China podría generar un embudo, un cuello de botella sobre la distribución de esos recursos a nivel global. Recordemos cómo tanto a Alemania como a Francia les había de algún modo limitado la adquisición de dos elementos fundamentales, el germanio y no recuerdo cuál era el otro, el elemento, que servían para la elaboración de placas solares, para toda la política industrial calentológica. Bueno, el galio y el germanio. Vale. Pues, ¿qué es lo que pasa con Groenlandia? Que Groenlandia, en un mundo en el que nos intentan vender la moto de la calentología y todos estos discursos ecologetas, obviamente el planeta hay que mantenerlo limpio. Otra cosa es el problema del CO2. Ahora, de repente, una zona que se mantenía más o menos virgen, va a ser sobreexplotada. ¿Y lo va a hacer quién? Estados Unidos. Ahora solo hay que decidir la forma. Y eso es exactamente lo que se está dilucidando ahora mismo. Ayer os comentábamos que ese referéndum que se va a producir en Groenlandia en abril era más que sospechoso y evidenciaba que la intención de Estados Unidos no era un brindis al sol típico de Donald Trump, en el que lanza una locura al aire para ver cómo ablanda a su interlocutor de cara a unas negociaciones. No, hay mucho más y ya lo estamos empezando a ver. Así es que, ojo, porque ya Dinamarca empieza a dar pasos atrás y en este tipo de situaciones, una vez que das un paso atrás, los has dado todos. Veremos, amigos, pero lo de Groenlandia va a tener mucho recorrido y muy favorable para Estados Unidos. Lo veremos. La planta de motor Sich en Zaporilla fue alcanzada por un ataque aéreo. Cientos de vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos. El 8 de enero del 2025 en Zaporilla se produjo una poderosa explosión en el territorio de la planta motor Sich, especializada en la producción de motores de aviones y unidades de turbinas de gas industriales. Según el Ministerio de Defensa ruso, el ataque se llevó a cabo mediante bombas aéreas de alta precisión, utilizando el Módulo Universal de Planificación y Corrección, UMPC. Como resultado del ataque fueron destruidos hasta 250 vehículos aéreos no tripulados de distintos tipos que se encontraban en los talleres de montaje y almacenamiento de la empresa. Hay que recordar que la empresa Motor Sich tiene una larga y compleja historia. En 2016, inversores chinos habían adquirido una participación del 56% de la empresa, pero las autoridades ucranianas bloquearon el acuerdo citando una amenaza para la seguridad nacional. En 2021, Zelensky firmó un decreto sobre la nacionalización de la planta, lo que llevó a protestas de inversores chinos que acusaron a Kiev de saquear los activos extranjeros de China. Ataque en toda regla a esa planta de motores y sigue Rusia intentando eliminar todo lo relacionado con vehículos aéreos no tripulados, aeródromos, etcétera, etcétera. Alberto. Una planta de construcción de drones en el centro de la ciudad. No sé si habéis podido ver las imágenes, son terribles cómo ha quedado el edificio al que ha atacado Rusia hoy, ese edificio en el que se diseñaban y se producían drones para la guerra. Y terrible porque la explosión, lógicamente, ha alcanzado a zonas aledañas. Dicen que hay del orden de 13 muertos y ya se ha apresurado Zelensky a salir a hacer declaraciones intentando insinuar que Rusia asesina civiles deliberadamente. Y es que en sus palabras no ha dicho en ningún momento que el ataque se hubiera dirigido hacia una industria de drones. No, 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 no. Ha sido ataque directo contra civiles, lo cual ha matado a 13 de nuestros ciudadanos de la malvada Rusia, bla, 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 bla. El colocar industrias susceptibles de ser atacadas por el enemigo porque tienen como objetivo la guerra es también un crimen de guerra. De manera que, bueno, veréis seguramente si estáis en internet pendientes las palabras de Zelensky. Si podéis ver las imágenes del edificio, son escalofriantes. En ocasiones vemos en campo abierto el efecto de las FAB 3000. Sí, su explosión es brutal, bien, es espectacular. De vez en cuando Miguel nos ha traído esas explosiones. Sin embargo, pocas veces se ven los efectos en la ciudad. Y en este caso son escalofriantes.
una empresa de drones. General Popov, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en 2025 tienen el objetivo de destruir los aeródromos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Y mucho más, ya sabemos que es uno de los objetivos. Dice más que las Fuerzas Armadas rusas comenzaron a luchar por Suzha. Más anunció el comienzo de las batallas por Suzha en la región de Kursk. Siguiente noticia, las tropas rusas rompieron las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Malaya Lonja. Esta también es otra de las noticias del día. Según el último mapa de operaciones militares publicado por el proyecto analítico Deep State, las Fuerzas Armadas rusas han avanzado hacia Malaya Lonja en la región de Kursk y se registra un importante debilitamiento de la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Novoivanovka. Fuerzas Armadas de Ucrania dieron la voz de alarma tras la pérdida de Kurajovo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no saben dónde retirarse tras la pérdida de Kurajovo. Tremendo, Miguel. Y fíjate, Miguel, que dentro de ese escenario que nos traen las noticias tácticas que nos ofreces hoy, 40.000 soldados que quiere enviar, fijaos, noticia de última hora que nos traía ahora Miguel, 40.000 soldados a Kursk. O sea, 40.000 soldados principal a morir a Kursk. Sí, totalmente. Y el señor Rutte está contentísimo de que vayan a morir 40.000 soldados, más los correspondientes rusos que obviamente también tienen bajas. Totalmente. En fin, es que es de locos. Mientras Ucrania tiene su frente principal, que es Donbass, es su territorio, tal y como nos escribiera Miguel, hecho unos zorros. Brutal, Miguel. Seguimos. Eso brutal. Sí, el otro día durante las Navidades en una cadena española que empieza por S salía el titular de que Putin se eterniza en el poder. Pero evidentemente estas noticias que os estamos comentando de los 40.000 más que van a morir a Kursk, 40.000 personas con familias. La mayor parte de ellos tienen su familia. No pasa nada. Esto es aprobado por Occidente y por los medios de comunicación occidentales, entre ellos los nuestros. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, terrible. Seguimos. Vamos con la siguiente. La Armada de Rusia inicia ejercicios navales en el Mar Negro frente a Sebastopol. Los buques de la Armada rusa comenzaron este jueves ejercicios de tiro en el Mar Negro frente a la ciudad de Sebastopol, comunicó el gobernador Mikhail Radbohait. La flota realiza entrenamientos con disparos de distintos tipos de armas hasta las 12 aproximadamente. Ahí lo tenemos. El ejército ruso derrotó la infraestructura militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta es otra de las noticias tácticas importantes del día. Y las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron hasta 190 militares en dirección a Kursk durante el último día. Señor Rutte, muere gente todos los días, pero a usted parece que le da absolutamente igual. Totalmente. Terrible. Terrible la situación ucraniana y más carne de cañón para Kursk. Tremendo, Miguel. Vamos con más. No sé si tenemos. Bueno, vamos con algunas noticias de Oriente Medio. Irán despliega unidades de élite de la Guardia Revolucionaria para el ejercicio Gran Profeta 19, lo que demuestra una amenaza para Israel. Aquí tenemos la noticia. El ejercicio militar a gran escala Gran Profeta 19 se está llevando a cabo en Kermanshah, una provincia occidental de Irán cercana a los principales adversarios regionales del país, Israel y Turquía. Según la revista Military Watch, el ejercicio fue organizado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para mejorar la preparación para el combate de las unidades de élite y probar nuevos sistemas de armas. Las maniobras se llevan a cabo en un contexto de intensificación de las tensiones en la región, en particular tras la caída del gobierno sirio, que era el principal aliado estratégico de Israel. Pues nada, Alberto. Vemos que Irán sigue manteniendo a sus tropas lo más alerta posible. Veremos si se produce finalmente ese ataque que durante estos días ha vuelto a colocar sobre la mesa, o esa respuesta de Irán pendiente al ataque en su día de Israel, el último que realizaba. Veremos, Miguel, seguimos con más. Bueno, otra noticia, en este caso nos proviene, la información proviene de Al Mayadin. Aviación estadounidense británica lanzan nuevas agresiones contra Yemen. Ayer os traíamos ya la noticia, pero ya han continuado. Aviones de combate de Estados Unidos y el Reino Unido bombardearon este jueves las provincias de Sanaa, Hodeiat y Amran en Yemen. Según informes, la agresión impactó de manera directa a los distritos de Sanjan, Harsufjan y Al-Luyak.
La víspera, los buques de la coalición estadounidense-británica ubicados en el Mar Rojo lanzaron misiles contra las provincias de Saná y Anram. En respuesta a estas agresiones, el líder del movimiento Ansar Allah reafirmó la decisión de Yemen de no retroceder en sus posiciones basadas en principios, fe y moralidad. Bueno, pues siguen los ataques contra Yemen, que he leído, Alberto, que hay rumores de que Estados Unidos, como es normal con la administración Trump, quiere intensificar estas agresiones contra Yemen. Sí, señor. Y vemos a los hutíes que siguen todavía con su valentía habitual plantando cara. Es la única fuerza en la zona que está de algún modo apoyando a los gazatíes. Ya sabéis, más de 45.000 mujeres y niños asesinados por Israel y Estados Unidos. Tremendo, Miguel. Vamos con más. Bueno, y vamos con una comunicación por vía telefónica. Presidente turco Tayyip Erdogan discutió los últimos acontecimientos en Siria en una llamada telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. ¿Sabéis? Este que dice que hay que seguir con la guerra en Ucrania, cueste lo que cueste. Durante la llamada, el presidente Erdogan declaró que Turquía seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para el establecimiento de una Siria unificada y libre de terror. Bueno, Alberto, ¿algún comentario al respecto? Ojo. Sí. Ojo con esas cosas. Cuando se hace una transmisión pública de lo que se ha dicho en privado, siempre diplomáticamente se utilizan expresiones e ideas biensonantes para el público. En realidad lo que se está queriendo decir simple y llanamente es que esa conversación ha existido. Pero ¿alguien se cree que Erdogan habla con Rutte para decirle que haré todo lo posible para que Siria esté fuera del terror? Ojo, vamos a ver qué va pasando poco a poco con el tema de Israel, el tema de, ya sabéis que ahora en los medios de Jerusalem Post, Miguel ayer nos lo traía, muchos más medios se han hecho eco de ese medio durante las últimas horas. Ya decía que, ojo, porque ahora el problema es Erdogan. No han tardado ni un mes en empezar a señalar cuál es el siguiente problema en toda esta ecuación. Así es que cuidadito. A ver si Erdogan no está hablando con la OTAN para decirles, oye, ¿y si tengo problemas con Israel, qué va a pasar con la OTAN? Que tendría más sentido como contenido de la conversación con Mark Rutte por parte de Erdogan. Veremos. Miguel, interesante. Vamos con más. Bueno, vamos con la última noticia del tema geopolítico. El jefe del Pentágono, aquí lo tenéis, de nuevo Austin, afirmó que las tropas estadounidenses deben permanecer en Siria para contrarrestar a ISIS, precisamente cuando son uno de los principales, o Estados Unidos constituye una de las principales fuentes de financiación, Alberto. Sí, ese es el tema. Es decir, consiste en que ahora somos necesarios en la zona, más que nunca. Ya estábamos robando el petróleo sirio desde hace una década, pero es que ahora somos súper necesarios. ¿Por qué? Porque tenemos que defender a Siria de los terroristas que hemos colocado en el poder. Nosotros siempre ganamos. Esto es un win-win. Colocamos a los terroristas y luego, obviamente, somos imprescindibles en la zona para hacerles frente. Esa es la estrategia que ha utilizado Estados Unidos en los últimos 50 años en todos sitios. Incluso probablemente más. Desde luego en África están así continuamente. Ahora ya los colocan en el poder como presidente y, lógicamente, ahora tenemos que controlarlos. En fin, amigos magos, la hipocresía estadounidense o anglosajona, por ampliarlo más. Vamos con Peskov. Varias noticias. Peskov-Fico. Peskov obviamente ha dicho que Rusia está monitoreando el intercambio de declaraciones entre Trump y Panamá. Ya sabéis, el Kremlin se ha pronunciado sobre la declaración de Donald Trump sobre la necesidad también de transferir el canal de Panamá al control de Washington. Según Peskov, el gobierno ruso ha seguido de cerca las declaraciones de las autoridades y representantes de Panamá y ha dicho que son cuestiones de relaciones bilaterales y que seguirán con atención el intercambio de declaraciones, sin mucho más. Se ha negado Peskov a revelar la ruta del suministro de gas ruso a Eslovaquia. Aquí tenemos cómo Fico nos dice que hay un acuerdo con Putin en cuanto al suministro estable de gas a Eslovaquia. Tenía que garantizar el suministro de gas para las necesidades de Eslovaquia, del país. El suministro de gas está garantizado incluso sin un aumento del precio del gas. El primer ministro eslovaco acusó a Ucrania de dañar la seguridad energética. Aquí lo tenéis.
Según él, la decisión del líder del régimen de Kiev, de Zelensky, de interrumpir el tránsito de gas va a costar a la Unión Europea más de 70.000 millones de dólares. Dice Fico, no tenemos motivos para tolerar las aventuras de Zelensky. Zelensky está saboteando los intereses financieros de Eslovaquia y de la Unión Europea, a pesar de que la Comisión Europea afirma claramente en su carta oficial que nada impide a Ucrania continuar el tránsito, ni la legislación europea ni las sanciones. Pero evidentemente, dice Fico, mañana viajo a Bruselas para reunirme con el comisario de Energía y haré todo lo posible para despertarle de su dulce sueño, porque tenemos un problema sangrentamente grave, dice, un problema de decenas de miles de millones de euros. Ni Eslovaquia ni la Unión Europea están en guerra. No tenemos motivos para tolerar las aventuras de Zelensky, sobre todo viendo la ayuda de Eslovaquia y la Unión Europea que se presta a Ucrania. Pues ahí lo tenemos, Alberto. Fico, que está hasta las narices ya, nunca mejor dicho. ¿No nos contaban que Rusia chantajeaba con su energía a Europa? ¿No era ese el discurso? El malvado Putin que chantajea a Europa con su energía. Y claro, al rescate de ese chantaje venía Estados Unidos, que le iba a vender el mismo gas a un 40% más de precio. Bueno, pues fijaos, nos sale ahora Fico, como queramos decir, explicándonos que ha conseguido un acuerdo. Bueno, lo de que va a haber una ruta secreta, eso va a ser cuestión de tiempo. Obviamente tú no puedes manejar la millonada de metros cúbicos que se va a tener que enviar ahí de una manera muy discreta. Lo terminaremos conociendo. Lo importante es tener en cuenta que nos están diciendo que no va a haber un incremento del precio. Uy, el malvado Putin no te incrementa el precio y te lo hace llegar por una ruta alternativa, mientras Estados Unidos sí te subía el precio y te obligaba a dejar de adoptar el petróleo o el gas rusos. Menudo chantaje de Putin, amigos magos. Y de fondo, lo ridículo. Es decir, que al final es Zelensky el que genera el chantaje a los propios socios que en teoría le están ayudando con la guerra de Ucrania, porque Ucrania con Europa no tiene ningún acuerdo de ningún tipo. Sin embargo, se le estaban enviando armas. Bueno, pues ha sido el mismo país al que le hemos enviado las armas el que nos ha cerrado el grifo. Chicos, es el mundo al revés. A ver ahora cómo se explica esto en los telediarios. Nos encantaría saberlo. Miguel, tremendo. Vamos con más. Bueno, pues continuamos, porque Medvedev dice que el rápido éxito de Donald Trump en la resolución del conflicto ucraniano le parece dudoso. La economía de Estados Unidos sigue viviendo su vida mesurada e incluso la lucha contra los migrantes no promete resultados significativos. Medvedev dice que Trump está tratando de rehacer el mundo y crear su propio mapa político trumpiano. Está seguro de que todas las ideas de Trump no son más que proyectos y no tienen una implementación real. Dice que el comienzo de la nueva etapa o mandato de Donald Trump va a ser muy divertido. Dice, un nuevo globo terráqueo brillante y colorido que es muy diferente del actual, aburrido y gris. Todas las ideas son puramente proyeccionistas y absolutamente irreales, ha calificado Medvedev, que duda de que Trump pueda resolver rápidamente el conflicto en Ucrania. Estas declaraciones de Medvedev no son las primeras en ese mismo sentido. Y ni siquiera las anteriores distan más allá de 15 días. De hecho, justo antes de las vacaciones de Navidad, nosotros trajimos esta misma información de Medvedev, con otros términos, con otras palabras, pero con un mismo fondo y un mismo significado. Es muy sospechoso que un cargo tan importante en el gobierno ruso como el de Medvedev esté haciendo estas declaraciones si no tiene muy claro el trasfondo que hay detrás. Y es que, efectivamente, estamos viendo, por ahora, ultimátum a Zelensky, 100 días, 6 meses. Pero va a ser muy complicado que la cosa no se complique por otro sitio. Al principio nos traía Miguel una información clave, que son, efectivamente, ese ultimátum, todo lo que queramos. Pero queda mucho tiempo todavía, incluso dentro de esos ultimátums. Y Medvedev está repitiendo muchas veces ese mensaje. Claramente sabe que Donald Trump no va a conseguir lo que dice. Y lo está haciendo con unos términos que rayan lo no respetuoso.
cuando habla de ese mundo que proyecta Donald Trump, ideas irrealizables, está haciendo unas referencias más que evidentes a la imposibilidad por parte de ese nuevo gobierno de lograr el objetivo que ha puesto sobre la mesa. Lo veremos, pero es muy relevante que Medvedev esté haciendo esas declaraciones con tanta asiduidad y tanta contundencia. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo